Quiero que busque ahí conmigo rápidamente para compartir la palabra. Intentaré ahí ser breve. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice la palabra? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por ¿quién? Por el profeta Joel. ¿Qué cosa? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad ahora de compartir de tu palabra, de hablar de ella. Señor, dame gracia, autoridad, denuedo, favor, Señor, para compartir de la verdad de tu palabra. Que sea ella, Espíritu Santo, la que provoque en nosotros esa transformación, esa necesidad, Señor, de estar contigo, de depender absolutamente de ti, de entender, Jesús, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, y que separados de la verdad de tu Espíritu Santo, Señor, no lo podemos hacer. Haznos entender la profundidad de esta verdad en nuestro corazón en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: el origen. Existen momentos en nuestra vida propia, como en la historia de la humanidad, que son momentos definitorios. Son actos o acciones que van a determinar quiénes somos y quiénes seremos. Son hechos muchas veces simbólicos, que quizás en ese momento no logramos nosotros y muchas veces la humanidad dimensionar lo que ahí está aconteciendo. Y es eso precisamente lo que acabamos de leer. Un hecho histórico, un hecho que ocurrió allí por el año 34 aproximadamente después de Cristo. Ahí había un grupo de mujeres y hombres reunidos en una casa, más bien como en el altillo de una casa, en el entretecho de un hogar. Y estaban reunidos buscando al Señor, orando al Señor. Era un movimiento que se estaba originando
pero nadie conocía lo que habría de suceder, cómo se habría de manifestar la llenura del Espíritu Santo, ni que ese movimiento que estaba oculto en aquella casa, en aquel altillo, iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Estos varones y mujeres se levantaron aquel día buscando al Señor, y este hecho daría origen a una nueva era, a la era del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendría ahora sobre todos estos discípulos, pero ya no solamente para capacitarlos para una función específica, determinada, sino que ahora vendría para habitar dentro de sus corazones y ya nunca más se iría de ellos. Los capacitaría, sí, pero también haría morada dentro de su corazón. Y se cumpliría lo que acabamos de leer, que era la profecía del profeta Joel, profetizada siglos atrás, tendría cumplimiento en aquel día, en aquella hora. Mirar el origen de la historia de la iglesia nos lleva a entender cómo es que la iglesia se origina y cómo es que la iglesia se sustenta hasta el día de hoy. La palabra origen precisamente significa manantial, raíz y causa de algo. Y todo inicia en alguna medida con el Pentecostés. Inicia o se origina la iglesia del Señor. Y esto nos lleva entonces a una verdad irrebatible que no se puede explicar. El origen de la iglesia del Señor, el origen de la iglesia primitiva, sin entender que esta comienza y se sostiene hasta el día de hoy porque está llena del poder del Espíritu Santo. Intentar explicar el crecimiento, la transformación que experimentaron los discípulos, que después fueron apóstoles de la iglesia, sin dar el lugar y la importancia vital que tuvo el Pentecostés en la iglesia primitiva, es no entender cómo se origina la iglesia ni cómo se sustenta la iglesia hasta el día de hoy. Muchos quieren pasar por alto esta verdad, dejarlo como algo que fue más bien simbólico, que fue algo que ocurrió en aquellos años para una iglesia naciente, porque en el fondo no creen que eso esté vigente hasta el día de hoy. No lo ven como algo necesario, ni ven en esto la esencia de la iglesia. Cuando negamos esta verdad, entonces vamos construyendo una iglesia que no tiene el poder de Dios en medio de ella. Iglesia del Señor, existen verdades que nos definen, que indudablemente nos separarán, porque son verdades que no podemos callar, no podemos transar, no podemos vender, porque sin estas verdades en medio nuestro no seríamos quienes somos en Cristo, ni viviríamos el Evangelio de la forma en que lo vivimos en medio nuestro. Porque muchas veces se quiere relativizar esta verdad, quitarle importancia, quitarle autoridad. Y es una verdad innegable que necesitamos el poder de Dios en medio de la iglesia del Señor. Necesitamos que el Señor nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Necesitamos que el Señor obre milagros en medio nuestro. Necesitamos ser hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo para ser testigos eficaces de la cruz de Cristo. Existen movimientos de pronto que hacen declaraciones como que son reformados, pero creen en el bautismo del Espíritu Santo. Eso no se puede. O somos pentecostales o no lo somos. Eso es como decir somos veganos, pero comemos carne el fin de semana. No, somos pentecostales porque creemos en el Pentecostés. Existen movimientos, puse aquí, como dice una canción, que no son ni chicha ni limonada, decimos en Chile. En el fondo no son nada, no tienen convicción de nada, se mueven como los árboles ahora en otoño, de un lado a otro, pero jamás tienen posturas claras y en todo son ambiguos. Cuando uno decide seguir al Señor, uno tiene claridad en sus posturas.
y en lo que la palabra enseña. Y eso indudablemente de pronto trae oposición, porque uno adopta posturas, tiene creencias profundas que son verdades escriturales. No podemos decir que somos pentecostales sin creer que la experiencia de Pentecostés sigue vigente hasta hoy y que la iglesia primitiva es el modelo bíblico para la iglesia del Señor, que el hablar en lenguas es la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo y que este siempre es posterior a la conversión y está vigente y disponible para todos los creyentes hasta el día de hoy. Creemos además que los dones del Espíritu Santo están vigentes y activos dentro del cuerpo de Cristo, y que es Él el que reparte dones como Él quiere, no por voluntad humana, sino por gracia soberana del Espíritu Santo en medio nuestro. Algunos nos acusan de ser espiritucéntricos, como si existiera envidia en la Trinidad, como si uno se pusiera celoso del otro. No entienden que el ministerio del Espíritu Santo no es mostrarse a sí mismo, sino revelar a Cristo. Hablar de otro, y ese otro es Cristo, Cristo nuestro Señor. Dar lugar al Espíritu Santo en su iglesia y en nuestras vidas es dar lugar a la obra de Cristo en nosotros. Es dejar que Cristo sea formado en nosotros. Les hace falta un poco leer Romanos capítulo 8, la vida en el Espíritu. Pretendiendo ser sabios, se vuelven necios a la verdad de la palabra. Desmerecer la obra del Espíritu Santo en una iglesia es tener una iglesia sin poder. Es reunir un grupo de personas bien intencionadas, pero cegadas al poder de Dios. Este tipo de movimientos carecen de la evidencia del poder de Dios en medio de ellos. Carecen de evidencia de nuevas conversiones. Se creen dueños absolutos de toda verdad. Y que todo lo que sucede en medio de las iglesias pentecostales es solo desorden. Donde hay niños hay desorden. Donde hay vida hay desorden. Cuando usted va a la casa de alguien que tiene niños, usted entra y lo primero que se encuentra es un montón de juguetes. Aunque uno le diga al niño, mira, te compré esta cajita. Y cuando tú termines de jugar, lo guardas en la cajita y a uno le haga canción para que vaya a guardar. Son niños. Como dijo ahí alguien, tienen una enfermedad, son niños. Y los niños corren, los niños saltan, los niños gritan, pero son niños. Donde hay vida y desorden. Cuando usted va a una oficina y está todo muy arreglado, todo muy pulcro, esa oficina ahí no se trabaja. Cuando usted va a la oficina de alguien que trabaja, que está ocupado, tiene un montón de papeles, documentos, libros, cosas, porque está ocupado, está trabajando. Raramente en algunos lugares se escucha el llanto y el clamor de un nuevo nacimiento. Menos aún el fervor de orar por un mover espiritual. Son proselitistas y no evangelistas. Crecen arrastrando a otros creyentes, pero no salen a las calles a predicar la verdad de Cristo. Su texto preferido es: y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Se les olvida toda la gran comisión, que hay que ir a buscar, que hay que salir, que hay que compartir, que hay que hablar. Porque la verdad del Señor no es para estar encerrados, deleitándonos entre nosotros. Lo que distingue a la iglesia del Señor de cualquier otra institución humana es que Cristo está en medio nuestro. Y donde está el Señor hay libertad espiritual, hay sanidad, hay conversión, hay llenura y bautismo del Espíritu Santo en medio nuestro. No podemos entender la vida de nuestro propio Maestro y Señor sin ver en su propia vida la obra del Espíritu Santo. Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, como nacimos cada uno de nosotros de nuevo.
Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas del Espíritu. Cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él fue el que un día nos convenció de nuestro pecado, nos convenció de cuál errado estábamos en nuestra manera de vivir y despertó en nosotros la fe. Fue la obra del Espíritu Santo en nuestra vida la que nos acercó a Cristo. El Señor realizó su ministerio por el poder del Espíritu Santo. Dice Lucas que después de ser bautizado por Juan, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, es llevado a la tentación en el desierto y vuelve del desierto en el poder del Espíritu. Fue en su naturaleza humana que fue investido del poder del Espíritu Santo para hacer su ministerio terrenal. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. Usted no puede vivir su vida cristiana en forma eficaz, plena, sin la obra del Espíritu Santo desarrollándose diariamente en su vida y en su corazón. Lo necesitamos con urgencia. Si el Señor no desarrolló el ministerio, ¿cuánto más nosotros somos necesitados del poder del Espíritu Santo? Cristo resucitó y venció a la muerte por medio del poder del Espíritu Santo. Y nosotros somos vivificados por ese mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu nos vivifica y nos levanta día a día y nos va transformando a la imagen de Cristo. Esta carne va pereciendo, pero nuestro espíritu, dice la palabra, se renueva de día en día. Y como dijo nuestra pastora ahora cuando oró, el mismo poder, sí, el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu nos levantará. Ese mismo espíritu nos dará un nuevo aliento. Ese mismo espíritu nos da nueva vida y se va renovando nuestro ser interior. A la verdad, este cuerpo se va desgastando, pero nuestra fe va creciendo, va creciendo, va creciendo la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Él nos va desarrollando, alimentando, sustentando y vamos alcanzando lo que el Señor tiene preparado para la vida de cada uno de nosotros cuando dejamos que la obra del Espíritu Santo se vaya desarrollando en nuestro corazón. ¿Está conmigo aquí? Dele un aplauso al Señor. El nacimiento, el ministerio de Cristo y su resurrección, no es posible entenderla sin ver en la vida de nuestro Señor la obra del Espíritu Santo. Si Cristo es nuestro máximo ejemplo, no podemos entonces pretender nuestra vida vivirla sin el poder del Espíritu Santo. Y no podemos tratar de hacer una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo en medio nuestro. La historia de la iglesia no solo inicia en el Pentecostés, no solo se origina de lleno ahí, se sostiene en el poder del Espíritu Santo. Porque algunos dicen que fue solo para el inicio esa vivencia, esa experiencia. Pero cuando uno lee el libro de los Hechos y avanza de un capítulo a otro, avanza varios años, aproximadamente 10 años, hasta llegar a Felipe, verlo predicar en Samaria y ver cómo va y comparte el evangelio del Señor. Y dice que muchas señales se hacían por mano de Felipe, el evangelista. Salían fuera demonios, muchos eran sanados y predicaba a Cristo en medio de ellos. Y cuando se enteran en Jerusalén que ahí en Samaria, a través de la vida de Felipe, hay un avivamiento, hay un mover de Dios, los apóstoles van a ver con sus propios ojos lo que está sucediendo. Y al llegar a aquel lugar ven que toda la ciudad está conmocionada por el ministerio de este varón. Y entonces dice que comienzan a imponer sus manos sobre los samaritanos y estos comienzan a recibir el bautismo del Espíritu Santo. 10 años después de Pentecostés. No es solo para el inicio, es algo continuo dentro de la iglesia del Señor.
La palabra dice que estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios en el nombre del Señor. Estas señales están vigentes. Han pasado años desde Pentecostés y vemos la misma realidad relatada en el libro de los Hechos. Cuando Pablo se convierte al Señor, cuando se le aparece camino a Damasco, es llevado, conducido a ciegas hasta la ciudad. Y dice que ahí está Pablo orando, ayunando al Señor. No había comido ni bebido nada y oraba al Señor. Cuando el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías y le dice: ve, porque he aquí Saulo o Pablo ora al Señor y es necesario que tú vayas y les hables de mí. Ananías se resiste porque dice que Pablo era un perseguidor de la iglesia y que era conocido por arrastrar a muchos a la cárcel. Pero el Señor le insiste, le dice: ve, porque es necesario, porque Él me será un instrumento útil en mis manos. Y cuando llega, se presenta ante Pablo y le dice: hermano, el Señor ya había entrado en el corazón de Pablo. Y en ese momento dice que pone sus manos sobre él. Y al momento dice que caen de sus ojos como escamas. Y fue lleno del Espíritu Santo. Eso fue años después de la vivencia de Pentecostés. Esta verdad entonces nos muestra que no fue solo en el origen de la iglesia, sino que toda la historia de la iglesia está marcada profundamente por la obra del Espíritu Santo en medio de ella. Por eso es que no podemos olvidar esta verdad. Y tiene que estar vigente en medio nuestro. Y tiene que ser algo permanente. Nosotros hemos hecho este énfasis estos 3 días, enfatizando esta verdad. Pero esto no puede ser algo momentáneo. Tiene que ser algo que se sostenga en el tiempo. Y para sostener esta verdad, la responsabilidad es de cada uno de los que estamos acá. Hoy día la casa está llena, faltan sillas. Lo mismo sucedió el día viernes, hoy por la mañana. ¿Qué es lo que ha cambiado? La disposición de nuestro corazón, nuestra búsqueda, nuestra hambre. Eso es lo que cambió. Y el Señor viene y responde a esa realidad. Dice la palabra que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros los pentecostales interpretamos aquello que el fuego viene a purificar, a consumir, a limpiar todo lo que es espurio, todo lo que no pertenece al Señor, todo pensamiento que no pertenece a Cristo, todo aquello que no nos deja avanzar, todo aquello que nos atormenta. Viene a llenarnos el Señor y a sacar de nuestra vida todo aquello que impide que su obra se manifieste en plenitud en nuestro corazón. Por eso es que es indispensable buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Tiene que ser una necesidad continua, diaria. Porque eso será la única forma en que todo lo que estamos viviendo se sostenga en el tiempo. Y no sea solo un momento, una emoción, unos días, sino que sea algo continuo, diario, y que podamos ver señales, milagros, bautismos del Espíritu Santo, conversiones en medio nuestro, gente que va pasando por fuera y el Espíritu Santo les habla.
Gente que el Señor se presenta en sus sueños y les dice, anda a tal iglesia, a tal lugar, a tal dirección. Yo conozco gente que se ha convertido en medio nuestro de esa forma. Que me ha dicho, pastor, yo me convertí hace 20, 30 años atrás. Yo iba caminando y el Señor me dijo, una voz me dijo, San Diego 351. Y yo llegué y vi que era una iglesia. Y el Señor aquí me tiene. Cuando hay una iglesia que ora, que busca, que anhela, que llama, el Espíritu Santo se manifiesta en medio nuestro. ¿Puede ponerse ahí de pie?